Hola, tenemos con nosotros al doctor Carlos de Buen, de la Ciudad de México, abogado en ejercicio de profesión, a quien le agradezco mucho su presencia en este curso. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias. Hombre, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Quisiera empezar por la institución fundamental básica del derecho al trabajo, que es la relación de dependencia laboral, llave de acceso a nuestro derecho. En el derecho mexicano, ¿qué regulación tiene esta institución? No, yo diría que es un concepto muy tradicional en América Latina, sobre todo la definición de la relación de trabajo con base en tres factores: la prestación personal de los servicios, la remuneración y la subordinación, que la Corte Mexicana, la Suprema Corte, ha dicho que ese es el elemento distintivo que distingue, digamos, las relaciones de trabajo de otras prestaciones de servicios que escaparían al ámbito del derecho del trabajo. Yo tengo mis dudas o mi oposición a ese concepto tradicional, porque creo que está construido en base a un tipo de trabajo que viene de la revolución industrial y que, pues sobre todo en el siglo pasado, en el siglo XX, a partir de los años 80, quizás un poco antes, va cambiando, y entonces este factor, sobre todo el de la subordinación, no es un factor tan claramente identificable. Okay. ¿No? Entonces, podríamos, y de hecho consideramos a muchas relaciones como ajenas a la propiamente laboral, porque no vemos la subordinación, y la subordinación realmente está ahí, lo cual que tiene una cara diversa, ¿no? Y con esa cara logra escapar a las reglas del derecho del trabajo. Y el derecho del trabajo pues queda restringido a un cierto tipo de trabajo. Entonces ese es el derecho de un cierto trabajo, no el derecho del trabajo. ¿Y el derecho mexicano en esas zonas grises tiende a incorporarlo dentro del derecho del trabajo mexicano o bien a excluirlo? Bueno, durante algunas décadas decía el maestro Traugo Urbina que era un derecho en expansión porque tendía a incorporar a estas figuras, y por ahí se fueron construyendo capítulos especiales en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Tenemos una ley para todo el país, como deportistas profesionales o agentes de comercio, que se discutía si eran relaciones mercantiles o laborales. En fin, entonces se fue construyendo esto, pero esto se estancó de alguna manera a partir de la ley todavía vigente de 1970. Sí se incorporó algún capítulo, como el de los trabajadores universitarios, pero en general yo siento que más bien los criterios jurisdiccionales, la jurisprudencia, ha ido delimitando o se ha mantenido pues en esa idea de que la subordinación sirve para distinguir entre una relación y otra, y entonces eso ha permitido pues las relaciones fugadas, como dice Juan Raso, ¿no? Del derecho del trabajo. ¿Y existe algún método de presunción que aplican los jueces para determinar? Es una buena pregunta. La Ley Federal del Trabajo dice, y esto lo dice desde su origen en 1970, que toda prestación personal de servicios se presume laboral. Okay. Entonces sí, hay una presunción legal en el sentido de que cualquier prestación de servicios es laboral. Sin embargo, los criterios facilitan la evasión. Facilitan la evasión. Y dentro de lo que nosotros conocemos como las tres características de la subordinación, la jurídica, la técnica y la económica, ¿en México le dan especial relevancia alguna o especial desconocimiento alguna? Bueno, la jurídica derivaría fundamentalmente de un contrato, pero el contrato no es un elemento esencial de la relación laboral, por lo menos no el contrato escrito. Entonces, la falta del contrato escrito pues no implica que no haya subordinación. Entonces esa yo creo que quedaría superada por la mera presunción. Y la subordinación económica durante un tiempo tuvo una importancia grande porque se entendía casi como sinónimo la subordinación en general como la subordinación económica, ¿no? Entonces, si no había una dependencia económica directa, no había relación de trabajo, pero ese criterio también está, yo diría que ampliamente superado. Entonces, más bien ahora el tema es la relación intuitu persone, digamos, ¿no? O sea, entre qué personas se da la relación,
tratando de identificar que el trabajador persona física presta sus servicios personales a un empleador o patrón, como le sigue llamando la ley mexicana, y luego de ahí también deriva toda una discusión si ese patrón tendría que tener personalidad jurídica o podría ser digamos, diversas personas jurídicas, ser un mismo empleador, o inclusive yo sostengo que puede haber unidades económicas que carecen de personalidad y que no por ello dejan de ser empleadores. Habría complicaciones quizás para determinar quién es el responsable de esas obligaciones patronales, pero la relación se da y se dan las obligaciones y derechos recíprocos, ¿no? Pongo como ejemplo en ocasiones el fideicomiso, un fideicomiso como contrato, sin personalidad jurídica, por lo menos en el derecho mexicano, contrata trabajadores para cumplir sus fines y no hay necesariamente una persona atrás de ese fideicomiso, pero la subordinación está clarísima y todos los elementos de la relación, los elementos particulares como el salario, la jornada, además están presentes, ¿no? Entonces, ese es un tema que, bueno, se viene tratando desde hace décadas y no hay un pronunciamiento muy claro ni en la ley ni por parte de la Corte, ¿no? Hasta ahora le pregunté por la estructura jurídica de México, ahora le pido una opinión personal. Sí, cómo no. Aquellos trabajadores que, sin ser dentro del clásico derecho al trabajo, subordinados, pero que producen un bien, un servicio que encuentra, digamos, dificultad en la transacción económica. ¿Sí? Aquellos que tienen un solo comprador de sus bienes, por ejemplo. ¿Usted se animaría a hablar de una subordinación económica ahí, en base a mercado? Yo lo tengo clarísimo, tengo un ensayo muy modesto que le llamo el derecho de qué trabajo, precisamente porque me angustia la idea de que el derecho al trabajo esté dejando fugarse una serie de relaciones claramente subordinadas, pero no la subordinación jurídica típica, sino la subordinación económica. Entonces, ¿qué pasa con vamos a llamarle cuentapropista, siguiendo la tradición española, del trabajador que pretende o cree inclusive el mismo que trabaja por cuenta propia, pero toda su producción, un artesano por ejemplo, va a dar a un mismo comprador? Sí. Bueno, ese comprador, para mí no cabe duda si le va a estar fijando precios, si le va a estar demandando una cantidad de productos o cierto tipo de productos sobre otros. Te voy a comprar platos, ya no quiero vasos, qué sé yo. Pues la subordinación está clarísima, porque si el señor no se atiene a lo que este comprador, que formalmente no es su patrón, le está pidiendo, bueno, se queda simple y sencillamente sin intercambiar su trabajo por dinero. ¿Y su opinión es que debe ingresar a la estructura clásica de derecho al trabajo o merece una regulación particular especial? No, probablemente merezca una regulación especial, pero lo primero que hay que hacer es meterlo al ámbito del derecho al trabajo, o quizás debiéramos decir ampliar el ámbito del derecho al trabajo para que estas relaciones puedan ser contempladas. Sí, a mí me parece que hay una filosofía atrás de esto, que el trabajo es valioso, no importa cómo se preste el trabajo, y hay que proteger al trabajo, ¿no? Quizás en ese sentido ha cambiado un poco el concepto de proteger al trabajador a proteger al trabajo, y me parece muy válido, hay que proteger al trabajador, digamos, más en un ámbito que hoy vemos como muy natural, cuando hablamos con conceptos económicos de la relación de trabajo, hablamos del mercado de trabajo, hablamos de recursos humanos. Mario Ackerman dice que son humanos, no son recursos, en fin. Y bueno, quizás por no pelearnos tanto con esa terminología, que yo me seguiría peleando de todas maneras toda la vida, pero por no pelearnos tanto diríamos, bueno, hay que aceptar un poco ese ámbito económico del trabajo, entonces está bien, protejamos al trabajo. Y tenemos que proteger al trabajador porque es quien produce el trabajo, pero hoy el trabajo, digamos, a distancia, que se hace en la casa propia, a través de una computadora, las líneas telefónicas, todo eso, pues está tan subordinado como el trabajo con un capataz enfrente, ¿no? Y si me van a pagar con base en la producción, pues me queda muy claro que no necesito ni estar en un domicilio formal de mi empleador, ni con un jefe directo. ¿Por qué? Porque hoy hay maneras de evaluar la producción sin necesidad de esa presencia directa en muchos trabajos. Entonces, este trabajador merece ser protegido, aunque no sea la típica y tradicional subordinación. Ahora, su postura implica ampliar bastante la frontera del derecho al trabajo. Y ya... Sí, pero en la definición quizás sería más fácil, entonces habría que quitarle el tema de la subordinación. Claro, o sea, la subordinación podríamos... Claro, ¿qué es la relación de trabajo? El trabajo personal remunerado, tan.
Con lo cual dejaríamos esa institución que yo decía que era tan importante, la empezaríamos a dejar de lado. Sí, y creo que a veces la construcción del concepto se enfrenta a problemas conceptuales, válgame la redundancia, ¿no? Entonces dice, bueno, está bien, si el tema subordinación no es suficiente, ¿qué le ponemos en cambio, no? Y bueno, el maestro Alonso Lea proponía la idea de la ajenidad, es un trabajo por cuenta ajena. A mí tampoco me satisface la fórmula porque digo, es que todos los trabajos son por cuenta ajena, porque lo que hago realmente por cuenta propia, pues es mi hobby, pero no es un modus vivendi, no es algo para llegarme a recursos. Todo trabajo donde yo me quiera llegar a recursos es por cuenta ajena, es trabajar para alguien más. Entonces, yo pienso que en lugar de buscar alternativas a la subordinación o a la ajenidad, pues suprimamos el concepto, suprimamos la idea, ¿no? Entonces, todo trabajo personal y remunerado, o que debiera ser remunerado, también esa es otra discusión, pues merece la protección del derecho. Y para mí el derecho al trabajo tendría que superar ese escollo que, bueno, en sus 100 años de vida, poco más, no lo ha superado. Bien, y esto implicaría también revisar el principio protectorio, es decir, una ampliación tan grande de la frontera del derecho al trabajo, ¿implicaría reducir la protección o mantenerla? Porque estamos hablando de sujetos que ya no están en el clasicismo de derecho al trabajo. No, hay que redefinir la protección y probablemente sea más difícil establecer las reglas de protección. Por ejemplo, es relativamente fácil decir, pues no debes trabajar más de 8 horas en un día. Sí. Pero cuando trabajas en tu casa, ¿cómo limitas ese tiempo, ¿no? O llegamos a este cuento chino, bueno, más bien cuento japonés de la muerte por exceso de trabajo. No cuento, es real, pero sí, ¿cómo evitar esos excesos, ¿no? Por necesidad económica, y las fórmulas no deben ser nada fáciles. Pero desde luego que hay que mantener la protección al trabajador como agente fundamental del trabajo. Pero a mí no me preocupa, inclusive desde mi punto de vista favorable pues, a la protección al trabajador, que el derecho al trabajo proteja también al empleador, al que da el trabajo, ¿no? Para mí no es un concepto que me haga ruido, ¿no? Hay veces que alguien dice, no, es que el derecho al trabajo ya se volvió protector de las empresas. Pues si tiene que ser protector de las empresas, y ahí entramos a la discusión, por ejemplo, cuando una empresa está en crisis y necesita reducir derechos laborales, siempre respetando un piso, bueno, pues puede ser una fórmula necesaria. Entonces hay que proteger a los dos elementos que confluyen en el Esto con la idea de que si no hay empleador tampoco hay trabajo. Sí, bueno, argumento que no me gusta porque es muy discursivo. Hay que proteger a las empresas, y en empresas no hay trabajadores, ¿no? Pero en el fondo es cierto, es decir, hay que proteger a las dos partes para que pueda haber trabajo, porque sin trabajo no somos nada, ¿no? Bien. Esta ampliación de la frontera del derecho al trabajo, también, según su opinión, ¿qué opina usted? Si también se ha producido un poco con la incorporación de los derechos fundamentales en los ambientes de trabajo, lo que llaman los derechos inespecíficos. ¿Ha ayudado también a pensar un poco más allá? A pensar, sí, a resolver las cosas, no sé qué tanto, ¿no? No sé, conceptos que cuando estudiamos la carrera, pues ni pensábamos en ellos, como el acoso no sé, diferentes tipos de presión, el hostigamiento, pues, hacia el trabajador, que casi veíamos dentro de las facultades del empleador, ¿no? Dentro de la facultad disciplinaria. Pues hoy nos hace pensar un poco más en que también esas facultades debieran tener límites más precisos, ¿no? Yo creo que el estudio de los derechos humanos y quizás esta corriente de lo poco bueno que ha habido en la transformación del derecho en general, me parece, en los tiempos neoliberales, ha sido pues ese rescate o esa subir de nivel la defensa de los derechos humanos, y en materia laboral es fundamental, porque todos los derechos de los trabajadores individuales, colectivos, procesales son finalmente derechos fundamentales, o derechos humanos, no quiero entrar ahora a la discusión que si lo humano es fundamental o viceversa o no lo son, pero sí, empezando por el derecho al trabajo, ¿no? Que es un derecho que tenemos terriblemente olvidado, ¿no? Derecho al trabajo. Los estados se lavan las manos, ¿no? Por mucho que nuestras constituciones o normas fundamentales digan que todos tenemos derecho a un trabajo digno, y antes, en el modelo, por lo menos hablo de mi país, el modelo que llamábamos de economía mixta, en donde el Estado era un generador directo de gran parte de empleo
no solo en sus funciones directas como autoridad, sino inclusive como empleador privado. Y bueno, esa gestión se ha abandonado, ¿no? Inclusive pues lo que eran funciones tradicionalmente estatales, como construcción de carreteras, vías de comunicación, en fin, sí, cada vez más, ahora hasta las cárceles se privatizan. Entonces entra el sector privado y entra por una demanda que planteó al Estado decir, quítate de mi lugar, tú estás invadiendo mi sitio. Bueno, ahora el sector privado invade el sitio del Estado, pero yo pienso que si alguna justificación habría tenido esa posición del sector privado era, hazte a un lado, yo voy a dar los empleos que hagan falta, claro, pero el sector privado no cumple esa parte, entonces da los empleos que le vienen gana dar, los que le conviene dar, o sea, no tiene una preocupación por el cumplimiento de ese derecho fundamental que el Estado puede cumplir directa o indirectamente, es decir, lo puedo cumplir yo indirectamente generando las circunstancias económicas para que unos empleen a otros y todo el mundo tenga ocupación, o si no, ¿por qué no? Es decir, no hay que demonizar esa idea de que el Estado se convierta en empleador eventualmente, si es necesario, ¿por qué no? Vamos, emplea tú mismo. Yo pondría ciertas reglas, ¿no? Si vas a construir una empresa, inmediatamente al momento de poner la primera piedra, por así decirlo, ponla en venta, ¿no? Para que no te pueda demandar que estás invadiendo espacios del sector privado. No, bueno, esto hacía mucha falta, esta fábrica o esta empresa, entonces si nadie quiso invertir en ello, yo lo invierto, pero el día que quiera venir alguien que me la compre, que me la compre. Entonces, pero no abandonar esa obligación estatal, no hablo de gobierno, hablo de Estado, de generar empleo para todos los habitantes. Y ya que estamos con los estados, ¿cuál ha sido la experiencia mexicana con los acuerdos de libre comercio con el norte de América? Bueno, es difícil precisarlo. Digamos, hay algunas cosas que son evidentes, como el hecho de que el intercambio comercial con Estados Unidos, en menor medida con Canadá, ha crecido mucho, ¿no? Eso es muy claro, digamos, los números, las estadísticas pues, hablan de un crecimiento muy importante. En ese sentido diríamos que el Tratado de Libre Comercio ha sido exitoso. Sin embargo, lo que hace a la expectativa de que este libre comercio iba de alguna manera a, si no igualar, acercar las condiciones de trabajo de los trabajadores canadienses, americanos, estadounidenses pues, y mexicanos, pues eso no se ha dado. Eso no se ha dado. Yo pienso que las distancias salariales, por ejemplo, de un obrero industrial, que más o menos se ubicaban antes del Tratado de Libre Comercio en 8-1 en el monto salarial, pues hoy siguen más o menos en esos términos. De repente sube el dólar como ahora y bueno, a lo mejor estamos 10-1 o 9-1, o a lo mejor en un momento dado bajamos 7-1, pero eso no ha cambiado. Las condiciones de trabajo, los salarios en México siguen tan mal, o no tan mal, siguen peor. No le echo la culpa al Tratado de Libre Comercio, le echo más bien la culpa a las políticas laborales de los gobiernos de nuestro país, o los que han gobernado desde ese entonces para acá, ¿no? En ese sentido no han producido ningún resultado favorable a los trabajadores, ni a temas de libertad sindical, ni nada de esto. Okay. Muchas gracias, le agradezco su participación en este módulo. Muchas gracias. Encantado, al contrario, muchas gracias.